Buenos días, hermanos, paz y bien. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de ustedes. Que su Santo Espíritu les conduzca siempre por el camino que lleva a la vida eterna. Que su sagrado e inmaculado corazón se entrelace a sus corazones para que a imagen de Jesús amen como Él, sirvan, se entreguen, pero sobre todo perdonen, de la manera en que Él nos enseñó a hacerlo, siempre. Y que su sangre preciosa vertida en la cruz para expiación de nuestros pecados nos lave, nos limpie, nos purifique, nos guarde, nos proteja de los peligros, de las tentaciones, de las acechanzas del Padre de la mentira. Que María, en la advocación de la Virgen del Carmen, ruegue siempre por cada uno de nosotros. Hoy es viernes 8 de enero del 2021. Otra oportunidad que el Señor nos está dando para adentrarnos cada día más en su palabra. Es necesario, es nuestra obligación cristiana todos los días, que lo primero que hagamos sea escudriñar su palabra, para que la vayamos meditando todo el día y en nuestra mente y nuestro corazón en el día esté esa palabra que nos ayude a conducirnos en esta vida en que estamos, para llegar un día a la vida eterna. Bendecido día del Señor. Hoy las lecturas son hermosísimas. La primera lectura está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 5, del 5 al 13. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo. Y no solamente por el agua, sino por el agua y la sangre, y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. Tres son, pues, los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Los tres coinciden en lo mismo, y si aceptamos el testimonio de los hombres, mucho más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y hay un testimonio de Dios que ha sido declarado en favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios, guarda en sí la declaración de Dios. Pero quien no cree, hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermano, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra refuerza todo lo que yo en muchas ocasiones les he estado diciendo acerca de ser verdaderamente hijos de Dios. Es una palabra contundente y que no tiene lugar a dudas. Muchas veces algunos que ahora quieren cambiar el evangelio dicen que esa forma en que ellos escribieron, o esto que dicen los hagiógrafos, es una manera literaria de expresarse. Todo esto es palabra de Dios, porque la palabra contenida aquí fue inspirada y revelada a los hombres como ustedes y como yo por Dios, como los profetas que trajeron el anuncio de parte de Dios, anunciaron que venía el Mesías y se cumplió. Toda esta palabra que nos dicen los apóstoles, que nos escriben los apóstoles, y palabras que también fueron dichas por Jesús de su propia boca, nos revelan la claridad del mensaje. No hay tela de duda para confundirnos o para decir, bueno, es que yo creo. No. Es así. Juan llegó al pleno conocimiento de la verdad. Se encontró cara a cara con la verdad. Se encontró cara a cara con Jesús. Dice que aquí hay tres testigos: el agua, la sangre y el Espíritu. El Espíritu que viene de Dios, el Espíritu que es la verdad. Y dice aquí, quien no reconoce al Hijo no tiene vida. Más claro no podemos entenderlo. Y es por eso que muchas veces yo se los he dicho, no con el ánimo de crear un antagonismo hacia los judíos o hacia los musulmanes o a los budistas o a los hinduistas, no.
o a los que practican la Pachamama o otras cosas. No, es que tenemos que tener claro y tenemos que orar por todas aquellas personas que están viviendo en la oscuridad, porque no han reconocido al Hijo. Dice, les he escrito pues a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Solo el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Esas no son palabras mías, esas no siquiera son palabras de Juan, esas son palabras del Espíritu de la verdad. Y fíjense, quien ha vencido al mundo es Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que ha vencido al mundo. Y el que da testimonio de esto es el Espíritu, el agua y la sangre. Y todos esos coinciden en lo mismo. Y todos esos vienen de parte de Dios. Todos esos testimonios, todos esos testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, vienen de parte de Dios. Y nosotros tenemos que creerle a Dios. Porque si nosotros aceptamos a veces los testimonios de los hombres, muchas más tenemos que aceptarle el testimonio que viene de parte de Dios. Él mismo, Dios, dice aquí, ha declarado en favor de su Hijo. Y Jesús lo dijo en muchas ocasiones. Yo no hablo por cuenta mía. Yo vengo a comunicar lo que viene de parte de mi Padre. Pero ellos están en una comunión, en una coinonía. Y lo que viene de parte del Padre viene de parte de Jesús también, porque ellos son uno solo. 3 personas distintas a un solo Dios verdadero. Quizás a veces es difícil entender esto, ¿verdad? Porque la gente tiende a decir que son 3 dioses. No, hermano, es un solo Dios. Cada uno está contenido en cada uno. Miren, la inteligencia, así sea la persona de un IQ altísimo, jamás llegará a comprender en la profundidad si no es por medio del Espíritu Santo. Él es el dador de la sabiduría de Dios. Porque esto no es sabiduría de hombre, esto es sabiduría de Dios. Para poder comprender, para poder entender verdaderamente, tenemos que pedir la efusión del Espíritu Santo. No hay otra manera. Y pues bien, Él nos ha dado la vida eterna porque dicha vida está en su Hijo. Claro, hermanos, no podemos llegar al Padre, no podemos tener vida eterna, no puede haber salvación si no es por medio de Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Todos aquellos que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es la puerta, el camino, la verdad y la vida, la resurrección, no se salvarán, no son verdaderamente hijos de Dios. Más claro que lo que nos está revelando la palabra, no podemos nosotros cambiar eso ahora y decir que la gran fraternidad universal, agarrémonos de la mano porque todos somos hijos de Dios, es una falacia, una mentira. En ese afán del buenismo, del humanismo, pero no tiene nada que ver con el cristianismo, con Jesús y con Dios. Él está diciendo claramente, les he escrito para que ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, sepan que tienen vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Claramente. El salmo del día de hoy está tomado del Salmo 147. Y dice este salmo: demos gracias y alabemos al Señor. Demos gracias y alabemos al Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. A tu Dios alaba, oh Sión. Él refuerza las trancas de tus puertas y bendice a los hijos en tu seno. Que demos gracias y alaben al Señor. Guarda en paz tus fronteras. Te da del mejor trigo en abundancia. Si a la tierra envía su mensaje, su palabra corre rápidamente. Demos gracias y alabemos al Señor. A Jacob le revela su palabra, sus leyes y sus juicios a Israel. Con ningún otro pueblo ha actuado así, ni les ha dado a conocer sus decisiones. Aleluya. Demos gracias y alabemos al Señor en todo momento y en todo lugar. Y nuestro primer pensamiento sea el Señor y que el último al dormir también sea Él. Aleluya, aleluya. Ha nacido el Salvador.
Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del 12 al 16. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Estando Jesús en uno de los pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se prostró con cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Lo quiero, queda limpio. Y al instante desapareció la lepra. Después le dijo que no le dijera a nadie y que fuera a donde estaba el sacerdote y hiciera la ofrenda por la purificación como ordenó Moisés, pues tiene que hacerle su declaración. La fama de Jesús crecía más, a tal punto que multitudes acudían para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y él siempre buscaba lugares solitarios donde orar. Hermano, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios es tan fuerte, tan eficaz, tan poderosa. Cala dentro de ti. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros sentimos ese fuego dentro de nosotros. Es fuerte, porque el Señor nos comunica tanto, pero es sobre todo, hermanos, si nos dejamos guiar por el Espíritu. Pidámosles el Espíritu, porque no es con conocimiento de nosotros, de humano, es con sabiduría divina. Por eso Él glorifica a su Padre cuando les dice: Señor, te glorifico, te bendigo, porque le has revelado a los sencillos, a los humildes, todo esto, pero a los soberbios y entendidos se los ha ocultado. Por eso que tenemos que tener el corazón humilde, dispuesto para recibirlo, no con sabiduría de hombre, sino con sabiduría que viene de Dios. Para poder entender su palabra tenemos que ser humildes, dejarnos conducir por el Señor, anonadarnos, abandonarnos, dejarnos que Él sea el que nos revele la verdad que está en su palabra, la verdad que nadie puede ignorarla. Fíjense, hermanos, aquí hay varias cosas que me llevan hasta conmoverme. Recordemos que la lepra era una enfermedad no solamente terrible y casi una sentencia de muerte en el tiempo de Jesús. La piel se caía a pedazos, se moría y se caía. Pero era una enfermedad que, además de causar dolor profundo, de ser una enfermedad incurable, era una enfermedad que te excluía. Los leprosos eran personas que las excluían de la sociedad del tiempo de Jesús, religiosa, social, civil. Ellos tenían que, emocional también, ellos tenían que estar en lugares apartados, fuera de las ciudades. Ellos estaban como en comunas, ¿no? En pequeñas comunidades de leprosos. No, la familia no podía estar con ellos, nadie podía ayudarlos, nadie podía tocarlos porque se convertían en impuros. Es más, tenían que llevar un letrero que dijera impuro para que la gente supiera que no se acercara. Nadie los tocaba, no tenían contacto humano, eran rechazados totalmente. Encima de tener esa enfermedad tan terrible, ellos vivían una soledad terrible. Imagínense las personas ahora mismo con esta enfermedad. Prácticamente es otra lepra. Porque la persona cuando cae muy enferma, que tienen que llevarlo al hospital e intubarlo, no vuelven a ver a su familia, no vuelven a sentir el abrazo ni el aliento, mueren solos. El mundo ha tenido muchas lepras. Excluimos a la gente. No me junto con este o no me junto con el otro y vivimos en lepra. Pero fíjense lo que hace el Señor. Por eso es que me conmueve tanto. El Señor pudo haberlo curado cuando el leproso le dijo que si Él podía curarlo, que lo curara. Lo podía haber curado a la distancia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el tiempo de Jesús, tocar a un leproso significaba convertirse en un impuro. En un impuro. Y Jesús lo toca.
O sea que Jesús se hizo impuro para sanar su dolencia. Jesús se hace impuro para sacarte a ti de tu pecado, para rescatarte. Yo escuchaba hace mucho tiempo a un sacerdote que decía que Dios es tan misericordioso que nosotros estamos como, por decirlo de alguna forma, como en un tanque séptico, inundado de excremento, de heces. Y muchas veces nos convertimos hasta en uno de ellos, aunque suene fuerte esta palabra. Pero Dios, Jesús, mete sus manos en ese tanque séptico, nos saca de ahí. Y apenas que nos toca, quedamos limpios. Así mismo como el leproso. Por eso esto me emociona tanto y me llena de tanta agradecimiento con el Señor de ver cómo Él se hace impuro por salvarnos, por rescatarnos de nuestros pecados. Y le dice, vete y queda limpio de tu lepra. Y quedó limpio. Y le dice, no lo vayas a decir primeramente, ve, preséntate ante los sacerdotes y declara que estás limpio. Lleva la ofrenda. Porque él tenía que declarar que ya era un hombre que tenía derecho a ser restablecido en esa sociedad que había sido excluido. Hay tantos excluidos, hay tantos leprosos en este mundo, pero lo que me llega hasta lo más profundo de mi ser es ver que el Señor no le importa contaminarse, volverse impuro por rescatarnos de nuestra lepra. Porque Él vive nuestro sufrimiento, porque Él se adentra en nosotros, en nuestro pecado para liberarnos de Él. Es tan maravilloso porque, como dice Pablo, Él no se escatimó. Él siendo de condición divina, Él no hizo valer esos derechos de divinidad, de ser rey, sino que Él se anonadó. Él se abajó para convertirse en uno de nosotros y compartió el pecado, cargó los pecados. Se hizo pecado para romper el pecado. A veces es tan difícil, ¿verdad? Entrar esas palabras dentro de nuestra imaginación, nuestro entendimiento, más que todo, porque es como tan maravilloso que una persona de su condición quisiera padecer y sufrir todo por amor. Nosotros no somos capaces de hacer eso, hermano. A veces no lo hacemos ni siquiera por lo más cercano. Y Jesús lo hizo por todos. Ahí en la cruz lo hizo por todos. Y fíjense lo que dice aquí. Su fama se extendió y mucha gente quería ir a buscar a Jesús para que lo curaran. Y lamentablemente mucha gente solamente iba por la curación o porque les saciara el hambre. Y pocos habían entendido lo que significaba ese encuentro con el Señor, que también tenía una exigencia de parte, o sea, para ti, que así como Él se entregó, que así como Él se sacrificó, te pide a ti, me pide a mí que también lo haga. Que yo dé todo por amor, que entregue todo porque esta palabra se comunique y llegue a los corazones, a los oídos de tantas personas. Hoy es el día de la gracia, decía él, este es el año de la gracia. Yo siempre digo, hoy es el día de la gracia. Le dice Pablo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y la gracia es Jesús, el Cristo, Jesucristo, Jesús, el Mesías, el Salvador, el enviado del Padre. Hoy es un día maravilloso, maravilloso, hermanos.
Maravilloso porque nosotros que no somos nada, nosotros que somos menos que una pequeña partícula, Él viene a tocarnos. Él viene a restaurarnos. Yo quiero que siempre Jesús me toque, me limpie, me purifique de mis lepras. Y yo imagino que ustedes también quieren eso. Y no estoy llorando, hermanos, porque estoy triste, no, es por la emoción y por la alegría de saber que tanto nos amó Dios a nosotros, que nos envió a su Hijo, que gracias a su Hijo tenemos vida. Y por eso hoy es necesario que este mensaje sea comunicado a todas partes, porque hay tantos que viven en oscuridad, hay tantos que viven en la lepra, de la ignorancia, del desconocimiento y creen que están viviendo bien y siguen rechazando a Jesús. Los musulmanes, los judíos, los budistas, todos los que practican adoración a la Madre Tierra, a Gaia, a Pachamama, no han reconocido en Jesús, el Hijo de Dios, el que nos da la vida eterna, la salvación. Es importante que esta palabra sea comunicada. Es importante que esta palabra sea llevada a otras personas. Por eso les pido, compartan este video. Yo no me considero predicadora, ni teóloga, ni sabia. Solamente una pecadora restaurada, porque yo sé lo que el Señor hace en la vida de una persona. Él me tocó, Él me limpió de mi lepra, Él me restauró. Y estoy aquí luchando cada día por las lepras que siempre cargamos encima. A veces el pensar mal, el mirar mal, son lepras que el Señor quiere venir a quitar de nosotros. También quiere venir a curar nuestras enfermedades, porque Dios es el Dios de la vida, de la salud. Pero primeramente quiere sanar tu corazón, para que todo tú sane. Déjate tocar por el Señor. Déjate abrazar por el Señor. Y comunícate con Él, así como hacía Jesucristo con su Padre. Se retiraba a lugares solitarios a orar. No oremos por compromiso de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. No, hermano. Abrámosle el corazón a Dios. Dejemos que Él toque nuestra alma con su unción, con su Santo Espíritu. Estemos en esa comunión, en esa coinonía eterna con Él, permanente con Él. Esta palabra es una palabra de fuerza, eficaz, viva. Vayamos a los pies de aquel que nos da la vida, de aquel que vino a tocarnos, a liberarnos de nuestra lepra. Que así sea, hermanos. Jesús ha resucitado, verdaderamente, hermanos, ha resucitado. Shalom, Alejem, paz y bien. Sintámonos gozosos, felices, contentos porque tenemos al Rey de la vida en nuestra vida. Queramos ser partícipes de esa redención y de esa salvación. Que el Señor les acompañe y les guarde. Paz y bien. Shalom, bendecido día del Señor.